Café forestal. Aclareo sucesivo uniforme y aclareo sucesivo por bosquetes. ¿Cómo aplicar cada fase? ¿Cuándo aplicar uno u otro? El objetivo de este café forestal es tratar las diferentes fases de las cortas de regeneración denominadas aclareo sucesivo uniforme y aclareo sucesivo por bosquetes. Ahí, ahora. Bienvenidos a un nuevo Café Forestal. Os dejo en manos de Loreto González Laborda, que es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, que va a ser quien presente y modere el Café Forestal de hoy. Loreto, lo dejamos en tus manos. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Es un placer dar bienvenida a todos los presentes al 29º Café Forestal de este año 2024, que lleva por título Aclareo sucesivo uniforme y aclareo sucesivo por bosquetes. Cómo aplicar cada fase y cuándo aplicar uno u otro. Se trata del número 126 desde que empezamos con esta iniciativa de los cafés forestal. El objetivo de este café forestal es tratar las cortas de regeneración denominadas aclareo sucesivo uniforme y aclareo sucesivo por bosquetes, indicar las diferentes fases de cada uno de ellos y las normas para conocer cuándo aplicar uno u otro de los métodos de regeneración de masas. Queremos agradecer la presencia de todos los asistentes y especialmente la del ponente de hoy, don José María González Molina, a quien tengo el gusto de presentar. Don José María es doctor ingeniero de montes, estudió la carrera en Friburgo, fue director del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña y desde 1998 es catedrático de Ingeniería y Ciencias Agrarias y profesor de Selvicultura en la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de la Universidad de León. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la gestión selvícola y en la ordenación forestal en España y es autor, entre otros, de las publicaciones Manual de Ordenación por Rodales, Introducción a la Selvicultura General y Manual de Gestión de los Hábitats del Vino Silvestre en Castilla y León. Ahora mismo os dejo con María Eugenia Oliver, técnico del colegio, que explicará cómo se puede interactuar en la jornada de hoy. Gracias, Loreto. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y nada, contaros que hoy José María, como es un experto profesor, nos ha pedido que por favor le hagamos un pequeño cambio en el funcionamiento del café. Así que podéis plantear las preguntas que os vayan surgiendo sobre la marcha en el botón de preguntas y respuestas, que si estáis en un ordenador está en la parte de abajo, si estáis en un teléfono o tablet o demás suele estar en la parte de arriba, tiene unos bocadillitos. Ahí vais poniendo vuestras preguntas y se las iremos haciendo llegar a José María sobre la marcha para que pueda ir resolviendo cualquier cuestión que os vaya surgiendo. También podéis levantar la mano y os activamos el micro. Esto os recomiendo que lo hagáis al final, más que nada por la cuestión logística y técnica, ya que tenéis que activar vosotros también vuestro micro y todas estas historias. Y así interrumpimos un poquito menos. Y dejar el chat, pues si tenéis que hacer algún comentario, pero que no vaya dirigido al ponente. Y así que Loreto, que hoy va a ser quien le dirija todas las preguntas, pues le sea más fácil la gestión. Sin más, como ya hemos dicho, la sesión está siendo grabada. Al final de la misma os saltará una pequeñita encuesta que agradecemos que rellenéis, más que nada para saber los temas de interés y si os ha gustado o no esta iniciativa de hoy. Y voy a lanzar la encuesta para que el ponente sepa a qué situación laboral tienen los asistentes de hoy y así ver con quién se bate el cobre. Así que chicos, os recomiendo que seáis participativos tanto en esto como en las preguntas, ya que siempre es enriquecedor. Vamos a dar unos segunditos, ya que hay bastantes participantes y así pues podemos tener unos datos un poquito más reales de lo que se da. Vamos a dar un poquito más porque la gente se agradece la actividad, están a tope. Así que un momentito más, que parece que la cosa nos estabiliza. Sí, están entrando más personas. Sí, hay movimiento, así que bueno, no le vamos a quitar más tiempo a José María. Finalizamos la votación y Loreto, te dejo con los resultados. Vale, estoy viendo la situación laboral de los asistentes a la ponencia y la verdad que hay un poco de todo, José María. Tenemos de la situación laboral, tenemos que un 20% trabaja en la empresa pública, otro 20% trabaja en la empresa privada,
Un 22% dice que trabaja en la administración pública, funcionario interino, personal laboral, lo que implica que en total de la empresa pública hay un 42%. Autónomos hay un 12%, estudiante un 17%, desempleado un 7% y jubilado un 3%. Así que yo creo que tenemos casi todas el posible escenario de ocupaciones laborales, aunque con mayor predominio de trabajos en la administración pública. Ese es un poco el resultado de la encuesta y bueno, ahora mismo, José María, todo tuyo. Espero que tengas una buena ponencia. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a participar, por estar aquí hoy con vosotros. Voy a compartir pantalla la presentación que he preparado. Debería verse ya. Se ve ahora, perfecto. Se ve todo, ¿no? Bueno, Sí. pues nada, muchas gracias por asistir. Buenas tardes a todos. Hoy me han pedido que hable de dos de los métodos de regeneración más usados en España, el aclareo sucesivo uniforme y el aclareo sucesivo por bosquetes. Vamos a hablar de ellos primero de uno y luego del otro, y vamos luego a comparar y a indicar un poco cuándo deberían o deben utilizarse tanto el uno como el otro. Primero, como recordatorio, las cortas de regeneración, los métodos de regeneración que aplicamos, los aplicamos al final del turno, cuando una masa ya ha pasado todas sus distintas fases y llega al final del turno y hay que volver a establecer una nueva generación de arbolado, un nuevo bosque, que es el que va a asegurar la sostenibilidad, ¿no?, de la gestión que estamos haciendo. Los bosques pasan por las distintas fases de diseminado, regenerado, monte bravo, latizal bajo, latizal alto, fustal bajo, fustal medio. Llegan al fustal alto y normalmente en España sobre los 120, 140 años en la mayoría de las especies naturales pues se hacen las cortas de regeneración. Ahí es donde vamos a entrar hoy, en las cortas de regeneración de dos métodos denominados aclareo sucesivo uniforme y por bosquetes. Vamos a empezar con el aclareo sucesivo uniforme, que es un método que mantiene y crea masas regulares, es decir, solo se aplica en masas regulares y la idea es que en 20 años o menos se regenere la masa con este método. Este método consiste en extraer poco a poco el arbolado adulto de la masa, 3 fases como mucho, muchas veces solo son 2, en un periodo de menos de 20 años, y simula lo que serían las perturbaciones a pequeña escala, que se dan de forma natural, simula ese proceso para regenerar la masa fina. Las fases de las que hablamos se denominan corta preparatoria, corta diseminatoria y la corta final. Y aquí en este gráfico podemos ver una masa lateralmente y un rodal visto desde a vista de pájaro. Estas serían las copas. Y estas serían las distintas fases: la masa inicial, la primera corta preparatoria, la corta diseminatoria y luego las cortas finales, y el final queda una masa regenerada, que es la nueva generación, que va a estar pues los 120, 130, 40 años que tenga que estar hasta la siguiente vez que toque regenerar, ¿no? Cada una de estas fases tiene un objetivo, es decir, ¿por qué no se regenera de golpe todo? Pues porque cada una de estas fases aporta, digamos, su granito de arena a que la regeneración funcione. Y por eso la corta preparatoria, que es la primera, solo se aplica si tiene la masa más del 90% de la fracción. Si no tienen más del 90% de la fracción, no se aplica. Es una corta opcional. Opcional con ese criterio, no opcional, digamos, de forma absoluta. Como muchas de nuestras masas, sobre todo las de pino y roble, no tienen más del 90% de fracción al final del turno, muchas tienen 85 o menos, no es necesario aplicar esta corta preparatoria, porque el objetivo de la corta preparatoria no es regenerar. El objetivo de la corta preparatoria es preparar la masa para que pueda regenerar. Y ese proceso de preparar la masa, si es
Si la fracción es menor del 90, ya se ha dado, ya la masa está preparada, con lo cual no es necesario aplicarlo. Vamos a intentar detallar un poco más por qué. ¿Qué es lo que significa preparar la masa? Bueno, una masa que tenga el 90% de fracción tiene dos características que dificultan la regeneración. Por un lado, al estar cerradas todo el dosel de copas, muchos de los árboles no tienen las copas del todo desarrolladas, todavía están compitiendo entre ellos. Por lo tanto, producen menos flores y menos frutos, consecuentemente, de lo que podrían producir. Por otro, al estar absolutamente cerrado el dosel y no entrar la luz y ser interceptada gran parte de la lluvia, hay una gran acumulación de hojarasca, de humus en el suelo, que puede suponer una barrera física para la semilla cuando se produzca la diseminación y que dificulte que enraíce, ¿no? Entonces, la corta preparatoria intenta abordar estos dos problemas, arriba en el dosel y abajo en el suelo. Para ello lo que hace es eliminar una parte de los árboles dominantes y codominantes, dejando que el resto pueda expandir copa y mejorar su fructificación y floración. Y en allí donde elimina esos árboles, elimina también los dominados que pudiera haber para que se produzcan unas columnas de luz que lleguen al suelo y esas columnas de luz consigan mineralizar la capa de humus. Una vez que llega la luz al suelo y la precipitación cuando se produzca, la mineralización del humus es muy rápida, es relativamente rápida. Y ese es el objetivo de la preparatoria. Por lo tanto, esta situación solo se da si la masa tiene una densidad en el dosel muy alta, si está por encima del 90% de la fracción, y si no, no se da. Y si no se da, no es necesario preparar a la masa, ¿no? La corta preparatoria en sí... Disculpa, José María. Sí. Es que hay una pregunta de la parte anterior. Dominic pregunta, ¿las pequeñas perturbaciones naturales no suelen ser uniformes y más bien por bosquetes y pequeñas superficies? Yo creo que está relacionado un poco cuando decías que imitaban un poco perturbaciones naturales. Entiendo que la pregunta es un poco a qué te referías con esa forma de imitar las perturbaciones naturales a través de estas cortas. Bueno, no sé si entiendo muy bien qué quiere decir con la pregunta. Lo que se imita es esa perturbación a pequeña escala, eliminando 2 o 3 pies del estrato dominante. Evidentemente nosotros imitamos en el sentido de hacer algo similar, pero no lo seguimos. La idea no es dejarlos morir lentamente a lo largo del tiempo, la idea es cortarlos y al hacer esa perturbación fomentamos la regeneración. Pero eso va a ser en la siguiente fase, en la corta diseminatoria. Quizás mejor cuando la haya mirado o explicado, que viene enseguida. Si no ha quedado claro o la pregunta iba dirigida de otra forma, pues que me la vuelva a hacer. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. No hay ningún problema. En lo que es la corta preparatoria se extrae el 20% del volumen. Todas las cortas de regeneración van en volumen, el peso. Y ese 10% del volumen se extrae del estrato dominante la mitad, el 10, y el otro 10 de los pies que haya debajo de esos pies que quitamos para que se produzca la columna de luz que he dicho que llegue al suelo, ¿no? Aparte de eso, pues una vez hecha la corta, hay que dejar que las copas se expandan y hay que dejar que el suelo, el humus se mineralice. Por lo tanto, hay que dejar un tiempo, normalmente de 4 a 6 años, no más, antes de pasar a la siguiente, porque aquí ya el reloj empieza a contar. Es decir, estos 4 a 6 años forman parte de los 20 que tenemos en total para regenerar, ¿no? Y una vez pasados esos 4 a 6 años, pasaríamos a la siguiente corta, que es la diseminatoria. Vamos a ver, como digo, en la mayoría de las masas españolas, como no tienen el 90, no hace falta hacer la corta preparatoria. Y vamos a ver dos imágenes un poco que intentan explicar esto que he dicho. Aquí vemos un caso en Nayedo de Irati, en Navarra, en el cual la cobertura es del 100% y
está todo el dosel cerrado y abajo hay una capa de humus de hojarasca muy densa, ¿no? La idea sería, por poner un ejemplo, este árbol que estoy señalando o si se quitan estos árboles para abrir el dosel y dejar que el resto expanda copa, quitar también los que están dominados a su lado para crear esa columna de luz y que se pueda mineralizar el humus. Arriba se expanden las copas, abajo se mineraliza el humus y el límite es el 20% del volumen. Es decir, esto lo repetimos tantas veces de forma más o menos homogénea por hectárea hasta llegar a ese 20%, ¿no?, del volumen. Sin embargo, si tuviéramos como aquí una masa de Pinus silvestris, en este caso es de Soria, y tenemos una cobertura claramente por debajo de 85, no es necesario preparar nada porque ya está preparado. No es necesario hacer ese tratamiento. En este caso, en esta imagen, como se pasta, como hay ganado, está empradecido, pero este empradecimiento, una vez empecemos a hacer la corta diseminatoria y extraigamos los pies, pues se producirá una escarificación del suelo y las semillas podrán germinar. Por lo tanto, corta diseminatoria sería la primera obligatoria, la primera que siempre hay que hacer, y es la que pretende regenerar la masa. Su objetivo es que la masa se regenere. Para ello se extrae 70% del volumen en una sola intervención. Esa sería mi recomendación para todas las especies españolas. Si hemos hecho la preparatoria, pues serían 60. Es decir, si por la razón que fuera hicimos la preparatoria porque la vimos necesaria, no haríamos el 70% del volumen, sino el 60% del volumen en una sola intervención extraído. Y lo que se extrae son todos los pies que no sean los mejores, todos los pies que no sean los dominantes y todos los pies que no formen, digamos, el estrato más dominante, ¿no? Como pongo aquí, la teoría en los libros de silvicultura habla de extraer del 30 al 70, pero esto en especies que toleran la sombra, o en el caso, como pongo aquí, de Centro Europa, que ellos no venden en pie y que la gestión la hacen con sus propios trabajadores, puede ser una opción. En el caso español, mi recomendación es ir al 70% directamente si queremos tener éxito en la regeneración y que no se nos eternice el proceso pues bastante tiempo, ¿no? Todo esto, como digo, para asegurar que en 20 años se haga, lo del 70% sería mi recomendación. En estos 20, o sea, en este 70%, hacemos la corta y debe regenerarse. Para eso tenemos, digamos, varios años beceros, ¿no? Si nosotros hacemos la corta en un año becero y extraemos los pies en otoño cuando todavía no se ha producido la diseminación, pero la semilla está madura en la piña o arriba en las copas, entonces es cuando más éxito podemos tener en que la regeneración se produzca la primavera siguiente en masa, ¿no? Si eso no ocurre, tenemos la posibilidad de esperar 2 o 3 periodos de ceros, ¿no? Como pongo aquí, normalmente al extraer los pies que están en la superficie se escarifica el suelo, lo que permite que las semillas se puedan anclar, aunque haya, ya digo, empredecimiento o una hojarasca, ¿no? Los pies que quedan deberían ser los mejores, no solo porque son, digamos, los que van a ser los que van a diseminar los árboles con la genética mejor, sino también porque tienen que aguantar, digamos, este periodo de tiempo sin morirse, tienen que ser vitales y tienen que ser dominantes. Si extraemos un 70% del volumen, significa que dejamos aproximadamente un 33% de cobertura, que es un buen equilibrio entre lo que es proteger al regenerado, pero no competir excesivamente por el recurso hídrico. Tenemos que tener en cuenta que la planta o las semillas tienen que enraizar, tienen que sacar los cotiledones, evidentemente, luego tienen que crecer, tienen que desarrollarse. Su primera competencia es con las gramíneas, hasta que llegan a los 30 centímetros, en la fase de clase natural que llamamos de repoblado, y hasta esa fase la protección de las copas les viene bien.
a partir de esa fase, sin embargo, necesitan luz, ¿no? Por lo tanto, tenemos que, y es quizás la segunda cuestión clave, la primera sería elegir un buen momento de que sea un año B0 y hacerla corta en el momento adecuado, el peso del 70. La segunda es darnos cuenta cuándo se ha regenerado, porque una vez que tienen 30 centímetros o más de altura y hay una planta por metro cuadrado, que serían 10.000 plantas por hectárea, la superficie se ha regenerado. Esto, 10.000 plantas por hectárea suena a mucho, pero tenemos que recordar que todavía son plantas muy pequeñitas. Si os imagináis mentalmente un metro cuadrado y en el centro una planta de 30 centímetros, veréis que no es tan fácil darse cuenta en campo rodeado de gramíneas y de otras plantas, que eso ya está, ¿no? Que no hace falta esperar más. ¿Y por qué es importante lo de no esperar más? Pues porque tenemos encima eh, un montón de árboles adultos que tendremos que extraer, y ahora hablaré otra vez de eso. Aquí está lo de los años beceros que comento. Se debe o puede esperar 3 a 4 años beceros, perdón, 3 o 4 años beceros si no se regenera, pero llega un momento en que si no se ha regenerado tenemos que mantener la masa por debajo de los 20 años, pues entonces solamente nos quedaría, si no tuviéramos regeneración después de este tiempo, hacer la corta final y plantar directamente o sembrar, ¿no? Lo que nos parezca más adecuado. El Como objetivo, decía, sí, perdón. el objetivo es también realizar las cortas de los árboles padre, digamos, los árboles maduros, de manera que no dañen el nuevo regenerado, ¿no? Sí, a eso es lo que iba a ir ahora Ah, exactamente. perdón. No, no, perfecto, enlaza con lo que iba a decir, ¿no? Es decir, en la corta final, cuando ya vemos que tiene una planta por metro cuadrado, eh, pues no tenemos que esperar más, porque hay que tumbar esos árboles. Son árboles enormes, árboles que ocupan el 33% de la superficie y que evidentemente requieren pues de una capacidad profesional de saber tirarlos sin hacer demasiado daño, pero también requiere quitarlos ahora, porque si esperamos más, si en vez de tener 30 centímetros, 50 centímetros de altura, la regeneración alcanza el metro o metro y medio, es muy fácil que se rompa, que al caerle encima ramas o parte del árbol que estamos apeando se rompa, con lo cual estaremos desgraciando la regeneración que habíamos conseguido, ¿no? Y en ese sentido, el momento de hacer la corta final es muy importante y por eso en España yo recomiendo una corta final única, es un tema delicado, hay que hacerlo bien, hagámoslo solo una vez, no nos arriesguemos a más y directamente quitamos el 33%, lo que nos quedaba, vamos, de la corta diseminatoria y ya nos queda la superficie en sí regenerada. No sé si quedó aclarado la pregunta de la diseminatoria, ¿no ha vuelto a comentar nada? Sí, ha comentado, dice que, lo que pasa es que no entiendo muy bien, pero dice, aclaremos conceptos mejor cuando se exponga el concepto por bosquetes. Entonces yo creo que querría Ah, hablar algo bien, del claro por de acuerdo. bosquetes. Yo iba Pues a nada, preguntar, cuando bueno, lleguemos iba a a... preguntar, iba a comentar un poco también, o sí, preguntar el tema con el regenerado que se produce a través de estas cortas. ¿No se suelen producir marras o suele haber un porcentaje de marras con ese regenerado que se produce a través de estas cortas? Bueno, ya digo que tenemos 10.000 plantas por hectárea, son más que suficientes, aunque haya algunas de ellas que no sobrevivan. Hay que tener en cuenta que ese es el proceso natural. Es decir, en la regeneración natural en los bosques siempre hay decenas de miles de plantas, pero cuando una masa llega al final del turno, pues apenas hay 300 o 200 árboles, ¿no? Claro. Los otros no se han ido porque no se pueden mover, los otros han muerto. Y ese proceso de ir eliminando la densidad, matándose unos a otros, empieza en esta fase. En esta fase, cuando tienen ya los 30 o 50 centímetros de altura, su máxima competencia no es con la gramínea, sino con ellos mismos, con sus compañeros que están regenerándose de su misma especie. Cuando lleguen a Monte Bravo, suponiendo que hubiera 10.000, apenas quedarán 2.000 y pico o 3.000.
y cuando lleguen a latizal alto, que es el primer momento que hacemos las claras, se habrá reducido a 1800 o 2000, ¿no? O menos. Es decir, es un proceso natural, en ese sentido no pasa nada, no hay ningún problema. Sí, no, lo estaba diciendo, me estaba planteando desde el punto de vista quizá económico, no solo operativo, sino que al final es ventajas que podría tener este método de regeneración, porque de la otra manera, primero cortar los árboles maduros, luego tienes que hacer una reforestación y después ver cuántas marras hay, volver con las marras y que este método, que aparte de ser más natural, puede que sea incluso más económico, aunque sea un poco con más intervenciones seguidas en esos 20 primeros años de la regeneración. ¿O no es así? No sé, me estaba planteando ese tema. Bueno, si te refieres a las cortas a hecho, en cualquiera de sus variantes, las cortas a hecho también se utiliza la regeneración natural. Solo se planta o siembra en plantaciones porque es planta mejorada, planta que viene ya con ciertas mejoras de vivero, o incluso clones, etcétera, como en el caso del choco. Pero si es una masa natural, un pinar, un hayedo, un robledal, aunque se haga una corta hecho, va por regeneración natural, que es el mismo proceso que vemos aquí, exactamente igual. La Vale. diferencia está en que en el uno es inmediato, se hace la corta de todo de toda la masa en una sola intervención, y aquí no. Los dos son igual de naturales, es decir, una corta hecho en la que se cortan todos los pies de una vez, lo que simula es una perturbación a gran escala, un incendio, una luz, un derribo por viento, me explico, en el que toda la superficie queda, los pies quedan eliminados. Eso es lo mismo que hacemos sin el impacto negativo del incendio y de la luz y de todo lo demás. Y aquí igual hacemos una simulación de lo que sería un tema a pequeña escala, ¿no? Pero Yo. al usar la regeneración natural, es el mismo proceso, es igual de natural y tiene las mismas ventajas o inconvenientes con respecto a una plantación, ¿no? A una repoblación. Vale, perfecto. Esto equivaldría a lo mejor yo qué sé, una nevada fuerte o algo así. Bueno, una nevada puede crear un hueco, o puede ser un árbol que muere, un rayo que cae, simplemente la da. Llega un momento en que los árboles, que no son eternos claramente, lógicamente van muriendo, ¿no? Es decir, lo que es a pequeña escala, lo que es siempre en una pequeña escala. Es decir, no todo el arbolado desaparece, sino desaparecen solo unos pocos, ¿no? Que es lo que hace la diseminatoria, mantiene un 33% de cobertura simulando que todavía hay un bosque, ¿no? Mientras que en una corta hecho, pues se eliminarían todos los pies de golpe, ¿no? No simularía lo que es una perturbación a gran escala. Muchas gracias. Bueno, también comentar, porque quizás alguien me lo comenta o lo ha leído, que en Europa muchas veces la corta final se hace en dos, que en ese caso técnicamente se llama aclaratoria y luego final. Y en dos está muy bien cuando, vuelvo a repetir, tú mismo haces los trabajos y haces la venta, no en pie, sino en cargadero, con lo cual el valor añadido, porque el objetivo de hacerla en dos es que los árboles que se quedan sigan produciendo madera de calidad, de diámetro, ¿no? Eh, Se produce, por lo tanto, un valor añadido al esperar, pero si el valor añadido no va a ir al monte, sino en estos casos en España, a la rematante, ¿no? Y con las dificultades que hemos dicho de que hay que tumbar los árboles sin dañar la regeneración, sigo pensando que es mejor, en el caso español, mantener una corta final única, ¿no? Y quitando eso, pues nada, aquí hay una imagen muy breve. Al fondo se ve la diseminatoria con un 70% extraído. Esto es en el caso del haya, que está empezando a germinar, las copas son más amplias, ¿no? Y aquí delante ya se ve que se han retirado esas hayas, toda la regeneración y cómo se produce la regeneración natural masiva, que es lo que suele ocurrir cuando todo ha ido bien, ¿no? También quiero poner aquí de un libro de selvicultura, en este caso inglés, que también hablan de solo tres fases: la corta preparatoria, la corta diseminatoria y la final, porque hay bastante confusión, o por lo menos yo me he encontrado bastante confusión en la práctica,
compañeros que piensaban o pensaban que la diseminatoria era 1, 2, 3 o la preparatoria era 1, 2, 3. No, es solo una y luego la final. En este caso sería de un libro de silvicultura inglés. Esto es lo mismo para un libro de silvicultura norteamericano. La preparatoria, lo que llaman SITCAT, que sería la diseminatoria y la final, ¿no? Es el mismo proceso en todos los campos. Este proceso dura, si la cosa no va bien, porque no se regenera en el primer año B0, dura mucho tiempo, 20 años o un poco menos. En ese tiempo es fácil que haya cuestiones que estropeen la regeneración. Por eso hay que reducir al mínimo todos los peligros y todas las fases que se puedan dar, ¿no? Por último, una serie de pequeñas consideraciones. La primera es eso, que tiene que ser en menos de 20 años. Heredamos masas regulares, seguimos con masas regulares, que además son la norma en Europa, son las masas naturales. Todas las masas naturales en Europa son regulares por naturaleza y que no hay ningún beneficio en alargar los procesos, pero sí hay bastantes perjuicios en alargar esos procesos. Muchos ejemplos se podrían poner de esos perjuicios. El peor son los años. Nosotros hablamos fácilmente de 20, 30, 50 años, pero claro, esto es una eternidad en lo que la masa no está produciendo nada, no está en la fase de crear un nuevo bosque de verdad, en la que solo estamos intentando regenerar. No se puede regenerar en 20 años y mucho menos también. Se puede hacer perfectamente. Alargarlo no aporta nada, ¿no? Hay muchos ejemplos históricos de cómo se ha hecho bien hasta la fecha en España. Nosotros llevamos gestionando técnicamente las masas desde el siglo XIX, final del último tercio del siglo XIX, los montes públicos. Hay muchos ejemplos de ordenaciones y de cortas que se han hecho y han ido perfectamente. No hay ninguna necesidad de complicarse o de hacer las cosas ahora de otra manera que no aporta nada positivo, pero sí bastantes temas negativos, ¿no? Y por último, si no queremos aplicar el aclarado sucesivo uniforme porque vemos que va a ser complejo o no va a ser posible hacerlo del todo bien, hay que recordar que los bosques de las masas españolas, yo hablo siempre de España, las especies españolas pueden perfectamente regenerarse por cortahecho o cortahecho por fajas, igual de bien e igual de natural, ¿no? Es decir, no hay ninguna necesidad de hacer el aclarado sucesivo uniforme per se. Ninguna especie lo necesita ni le favorece en el sentido de que se regenere mejor ni nada de eso. Se puede regenerar perfectamente por fajas todo con una gran facilidad, ¿no? Y esto sería el bloque del aclarado sucesivo uniforme. No sé si alguien quiere preguntar algo, si no iría al segundo bloque. Tenemos una pregunta de Miquel Geru. El otro apellido no lo puedo leer porque es muy largo y me cuesta. Dice, ¿no es un contrasentido gestionar un bosque regular con densidades que generan competencia intraespecífica, disminución de la producción de la masa y el árbol individual, biodiversidad, y que por otra parte que mantiene en el humus los minerales secuestrados? No entiendo muy bien la pregunta, no Bueno, sé si al leerla coge más sentido. un bosque tiene muchas fases, no se pueden mezclar todas esas fases. La fase inicial de regeneración natural en España de todas las especies es así. Esa es la regeneración natural. Nosotros no la hemos inventado. Es decir, los bosques de nuestras especies son beceras por un motivo, para poder asegurar la regeneración. Y cuando llega un año becero, la diseminación es masiva. Si las condiciones son las adecuadas, es decir, el bosque se ha abierto por una perturbación a gran escala, por ejemplo, los famosos incendios en España, la regeneración es masiva como cualquier forestal puede comprobar, ¿no? Y si esa pequeña escala, pues depende de las aperturas que se hayan abierto, se disemina con éxito o no. Pero el que una especie se disemine en masa no es ningún contrasentido, es lo que ocurre. Y la competencia entre ellas hace que de 20.000 o 30.000 plantitas por hectárea que se regeneran,
A nosotros en la primera intervención que solemos hacer, porque los clareos no la solemos hacer en casi ningún sitio, que sería el latizal alto sobre los 30 a 40 años, para que nos entendamos en la mayoría de las calidades de estación, ya solo queden 1.800, 2.000, 1.600 pies, dependiendo de la especie. Eso es selección natural. Y esa selección natural es fundamental. Más aún en la época en la que estamos de cambio climático, que haya producido o no, pero tenemos que dejar que la naturaleza seleccione, que seleccionen entre ellos y que lo hagan de forma, digamos, natural. Ese es el proceso, es decir, nos guste o no, las perturbaciones existen y son muy frecuentes. Los incendios nos lo demuestran todos los años y es la forma natural de producirse, ¿no? Y luego pasan por distintas fases, las distintas fases que he nombrado, las clases naturales de edad, en las cuales sigue esa competencia natural, sigue ese proceso de selección. Y nosotros al final tenemos bosques saludables, bosques con árboles muy productivos y adaptados completamente a la estación, y ese es el objetivo, ¿no?, de la regeneración. Por lo tanto, yo diría que no es ningún contrasentido. Otra cosa es si en un bosque que ya es adulto, llegamos al final del turno, si nos planteamos seguir como masa regular o no. Eso ya escapa a esta presentación y sería muy complejo de tratar. Es una cuestión selvícola muy importante. La mayor parte de las veces, salvo excepciones, la respuesta la verdad es que sería sí, ¿no? Hay que seguir con la regeneración porque nuestro objetivo es la sostenibilidad y nuestro objetivo es que lo que hemos heredado se siga manteniendo. Si queremos hacer pruebas de otro tipo, yo pienso, me ha sonado un poco lo que has comentado a Prosilva, a lo mejor me equivoco, yo soy miembro de Prosilva, bueno, probemos en pequeñas zonas, ¿no? No lo hagamos una ley universal de algo que no está del todo aprobado. Si es que entendí la pregunta bien por ese camino, ¿no? Que no lo sé. Mira, pues hay 3 preguntas más, una de ellas ligada al cambio climático que estabas hablando antes. Dice, ¿la regeneración progresiva bajo cubierta permite limitar el impacto de las condiciones adversas ligada al cambio climático? Es un poco, yo creo, enlazado con lo que estabas comentando y lo comenta Dominique. El tema del cambio climático, el problema es que no sabemos exactamente cómo va a terminar, ¿no? Asumimos la mayoría de los forestales españoles, no sé si con acierto o no, que va a ser un clima más seco en este país. Si eso es así y el factor decisivo es la competencia hídrica, cuanto menos árboles adultos tengamos cubriendo, mejor. Es decir, los adultos protegen del frío, protegen del viento, protegen de la insolación directa en el sentido de especies que no estén adaptadas, que nuestras especies mediterráneas no están, pueden soportar el sol y el verano en plenas hojas sin problema. Pero claro, absorben agua, absorben muchísima agua, necesitan vivir, ¿no? Necesitan mantenerse y mantienen el nivel freático bajo, más bajo que si no estuviesen ellos, ¿no? Entonces, si se tuviera eso en cuenta, yo optaría por lo otro, por ir más rápido en el proceso de quitarlas. Y incluso, ya digo, las cortas se ha hecho por fajas que tienen todas las ventajas que puede aplicar un aclareo sucesivo uniforme y no tiene ningún árbol adulto sombreando, es decir, no compite por el nivel hídrico, quizás sería incluso mejor, pero también escapa esta presentación, por desgracia, ¿no? No podemos presentarlo todo a la vez. Tenemos 4 preguntas más. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que es de Alberto Martín Gil, que dice, pero si consideramos que ninguna, a ver, que se me ha movido, que ninguna especie necesita más de 20 años para regenerar, porque hemos estudiado que el aclareo sucesivo por bosquetes es para especies de media sombra o alargar a 30 años por regenerador para especies de media sombra. No entiendo. Bueno, yo creo que sí le entiendo. El que Vale. vamos a ver ahora, el aclareo sucesivo por bosquetes, como mínimo dura 30 años, a veces dura 40 o más, ¿no? Entonces, él se pregunta por qué. Lo vamos a ver ahora. La cuestión no es el tiempo que tarda en regenerarse,
La cuestión es que se le quiere dar una ventaja a la especie de sombra, que en este caso suele ser el abeto. Es decir, adelantándome a la presentación, pero por querer contestar a las preguntas y no dejarlas todas pendientes, eh, Vale. Sí, es vale, pues una masa mixta en la cual está el abeto y las otras especies, al ser especies, digamos, de media luz, crecen más rápido al principio, en la juventud, y si el abeto no se le da una ventaja, puede terminar quedando dominado y eliminado por esas especies, ¿no? Porque crecen más rápido en altura y cierran las copas, etc. Entonces, ya. ¿por qué se aplica el aclareo sucesivo por bosquetes? Como ahora comentaré, porque se le quiere dar una ventaja en tiempo al abeto. Y esa ventaja en tiempo hace que todo el proceso se alargue. Pero en sí no es que se alargue porque necesite 30 años, sino porque se le da esa ventaja. Ahora mismo lo veremos. Vale, sí, hay algunas otras preguntas aquí también que yo creo que están relacionadas con un tema, con un poco con el tema de aclarado sucesivo por bosquetes. Dice, Dominic dice, los bosques naturales de la Europa atlántica no son estrictamente regulares, se estructuran por bosquetes y o rodales. Entonces yo creo que esto se hace referencia también a, al aclarado por Depende de cómo bosquetes. sea de la perturbación. Yo supongo que conoces los vendavales de Europa, que es el equivalente a nuestros incendios, pero multiplicado por 2 o 3 en cuanto a superficie afectada. Y cuando se produce un vendaval, pues caen al suelo cientos de hectáreas seguidas, ¿no? Y si no son cientos, por lo menos son 50, 40, ¿no? Es decir, que tampoco sería un bosquete. Depende. Yo, además, en este país, en el Atlántico, tanto en Galicia como en Asturias, están los incendios. Y los incendios de pequeña escala tienen poco. Si no los paramos, arrasan superficies enormes, ¿no? No lo termino de ver, no veo que haya ninguna relación con eso. Que se produce en una zona, una pequeña escala, llamémosle bosquete o no, que ahora hablaremos de bosquetes y si queréis hablamos de las definiciones de bosquetes, y se regenera por bosquetes en algún sitio, pues me parece perfecto, quiero decir, no hay ningún problema, pero no se puede establecer como norma viendo las masas adultas. Es decir, nosotros vemos todas las masas adultas de Europa y todas son en grandes superficies y no en pequeños bosquetes. Otra cosa muy distinta es la gestión humana. La gestión en Europa, que va por ordenación por rodales, permite hacer rodales de muy pequeño tamaño y mezclar todo tipo de especies, turnos y etcétera, que no permite la ordenación por tramos, y quizás eso es lo que lleva a confusión. Si nosotros paseamos por muchos montes europeos, veremos pequeños rodales por todas partes. No pensemos que eso es por naturaleza, eso es por actividad humana, voluntario y decidido, ¿no? Si fuera solo por naturaleza, sería similar a nuestros montes, porque así eran en el siglo XIX grandes extensiones de una sola especie. Eh, Poco más puedo contar sin entrar ya en otros temas totalmente distintos, ¿no? Muchas gracias, yo creo que sí que se da por contestada. Hay una pregunta de un asistente anónimo que pregunta, en masas algo enfermas, corta se ha hecho mejor, ¿no? Si no hay árboles vitales que puedan diseminar bien y hacer cobertura, sí, por supuesto, ¿no? Porque digamos que no va a haber nada que haga esa fase de diseminación o de protección. Vale. También tenemos, que lo ha escrito en el chat, yo pediría que por favor las preguntas se hicieran en preguntas y respuestas porque así no tengo que estar buscando en otros sitios y no se me queda nada en el tintero. Pero Marta Valentina Santos pregunta, en la corta diseminatoria, aprovechando años beceros, se extrae entre el 30 y el 70% del volumen de la masa, pero si no nos encontramos ante un año becero, ¿se extrae ese rango de valores o hay cambio? Bueno, el año B0 es para asegurarnos la regeneración. En años no B0, la floración y fructificación de las especies beceras, que hay alguna que no lo es, pero quitando la lepensis, por ejemplo, ¿no? Pero quitando algunas especies, todas son beceras. El año que no es becero apenas tiene floración y fructificación, pero sí tiene la misma cantidad de depredadores y de
y de tanto insectos como herbívoros, como de todo que se alimentan de ellos, ¿no? Tanto de la semilla como de la planta. Por eso hay que utilizar un año B0 para ofrecer tal cantidad de semillas, o en el caso de que salga de plantas a esos depredadores que no puedan acabar con ellas, ¿no? Es la estrategia natural lo que hacen los árboles. Y en ese sentido es intentar que sean año B0. Para contestar directamente a la pregunta, sí es independiente del año B0, el peso es el peso. En este caso, 70%, vuelvo a repetir, a la diseminatoria, si no se ha hecho preparatoria sería mi consejo, y siempre se hace 70%, no, pero hacer 70% en un año no B0 es casi seguro que en la regeneración no va a ser suficiente y extendida en todas partes, y gran parte va a ser predada, ¿no? Va a ser eliminada por todos los que se alimentan de ella, ¿no? Yo creo que está respondida. Vamos, van creciendo las preguntas. A ver, dice Miquel Aingeru, dice, uno de los objetivos principales de la gestión forestal no es mantener la producción de la masa cercana al potencial de la estación. Sí, pero digamos que depende de los medios que se tengan. Yo voy a centrarme en los montes públicos porque la cuestión privada es muy variada, pero en los montes públicos pues tenemos los medios que tenemos. Entonces, una cosa es lo que sería óptimo hacer desde el punto de vista selvícola, pero me refiero sobre todo ahora a las claras, ¿vale? Cuándo hacer clareo, cuándo hacer claras y tal. Y otra es cuándo podemos hacerlo, porque al fin y al cabo no lo hacemos nosotros, lo hace un rematante que le tienen que salir los números. Se podría también argumentar, si no le salen los números al rematante, no le va a salir a la administración. Pero bueno, a lo mejor la administración no hace números o no le importa tanto por digamos, todas las cosas positivas que aportan los bosques, además de la producción. Desde el punto de vista de los bosques naturales en Europa, y esa es la característica de la gestión forestal que hemos aprendido y que estamos intentando exportar al mundo entero, que se gestionen los bosques naturales. Los bosques no están ahí solo para aportar materias primas de manera óptima. Están para muchas otras funciones también. Y lo bueno, desde mi punto de vista defendible de nuestros métodos de gestión, es que conseguimos un equilibrio muy bueno entre todas las funciones que no son productivas y la función productiva, siempre y cuando apliquemos los métodos correctamente, ¿no? Y en ese sentido, ese sería quizás el objetivo, ¿no? Si fuéramos a optimar todo desde el punto de vista de la producción, yo creo que estaríamos más quizás en plantaciones o en montes privados, pero tener en cuenta que la legislación hay que cumplirla. Es decir, si estás en Europa o estás en España, te guste o no, la legislación está ahí, también aportan todos esos montes, aportan un montón de beneficios a la sociedad, lo quieran o no, lo planifiquen o no. El micrófono, Loreto. Perdón, que lo había apagado antes y no me había dado cuenta de encenderlo. Según vas respondiendo, van surgiendo nuevas preguntas. Entonces, hay una de Rafael Fonbellida que dice, si tenemos una regeneración de más de 30.000 pies por hectárea después de una perturbación como un incendio, ¿debemos intervenir en los próximos años para reducir el potencial de incendios? ¿Podríamos realizar plantaciones con otras especies aumentando la diversidad y reduciendo la continuidad del mismo tipo de combustible? Gracias. Bueno, son varias preguntas, ¿no? Si tenemos una regeneración de 30.000 pies por hectárea, eh, eh, digamos, y no tenemos medios para actuar hasta la primera clara, va a haber el proceso de eliminación entre los distintos pies de forma natural, sin ningún problema, pero evidentemente las fases se alargan un poco porque tienen que terminar de matar a los competidores. Poco para recordarlo, la fase a partir del atizal bajo se determina por el diámetro, porque es muy fácil de medir, no por otra razón, no tiene nada que ver con madera ni con no madera. Entonces la fase del atizal bajo es de 0 a 10 centímetros
y la fase de latizal alto de 10 a 20, ¿no? Un árbol no puede en espesura y espesura normal, si todo está según lo que es la espesura normal y están compitiendo unos con otros de la misma especie, no puede crecer en diámetro si no amplía copa. Tiene que ampliar copa para poder crecer en diámetro. La única manera que tiene de ampliar copa es matar a su vecino. Y en ese sentido, a medida que los van eliminando, van aumentando de diámetro y por ello van pasando de una clase natural a la siguiente. Si nosotros no hacemos nada, ese proceso, o sea, si no hacemos nada porque solo podemos intervenir en las claras, ese proceso se alarga un poco, ¿no? Y en ese sentido, los modelos de combustible unidos a ese proceso, que son peores, pues se alargan un poco, ¿no? Luego, eso sería en cuanto a la densidad. En cuanto a cómo evitar desde que se regeneran hasta que llegan al latizal bajo el tema de incendio, siempre que queramos mantener la espesura completa, y deberíamos, para que haya esa selección natural y tengamos masa luego sobre las que intervenir de manera correcta, es muy difícil, no podemos hacer nada. Es decir, los modelos de combustible son los que son. La mejor forma de combatir los incendios para que no se produzca, la mejor forma de combatir los incendios una vez producido es extinción de incendio y todo eso, no voy a entrar. La forma de combatirlo para que no se produzcan es prevenir. La prevención, yo creo, mejor es siempre que haya gestión y que esa gestión aporte ingresos al mundo rural y que el mundo rural no esté vacío y que esté lleno de gente y de actividad. Y en ese sentido, donde hay bosques en España, no necesariamente hay incendios. Tenemos grandes zonas de extensión de bosque donde casi no hay incendios y a pesar de que hay una gran cantidad de biomasa, porque hay una riqueza que va al mundo rural y que les aporta a la gente del mundo rural, ¿no? Y a los que gestionan. Eso sería la mejor forma que yo tendría de servícolamente de hacerlo. Lo otro es más complejo. Por ejemplo, se podría intentar hacer el tema de quemas prescritas bajo arbolado y cuestiones de estas, todo eso antes de que hagamos la primera clara, porque una vez que hagamos las primeras claras la cosa mejora mucho, pero es muy complejo y todavía estamos lejos de ello, ¿no? Bueno, pues yo creo que está respondida la pregunta. Ahora tenemos a Blanca Casado Sáez, que ha hecho dos preguntas y casi las voy a leer a la vez. Dice, al cabo de unos años, tras la corta diseminatoria, el suelo se empradiza, perdón, y cada vez es más difícil que las plántulas que... Vale, es que yo creo que hay algún error ortográfico. Dice, cada vez es más difícil que las plántulas que haya se vayan. ¿Qué soluciones propone? Ah, vale, es que Y lo ha especificado mejor. Cada vez es más difícil que las plántulas prosperen. ¿Qué soluciones pueden darse? ¿O qué soluciones se proponen para que prosperen las plántulas tras la corta diseminatoria? tras la corta diseminatoria va a haber una explosión de gramíneas. Eso es imposible evitarlo, porque va a entrar de pronto el 66% o el 67% de la superficie queda abierto, solo el 33% disperso está cubierto y va a haber una explosión de gramíneas seguro. Si va acompañada de la regeneración natural, es decir, ese año pues las plantas se diseminan bien y se regeneran, las propias plantas ganarán la competición, no hay que hacer mucho. Si tras la corta diseminatoria no vemos ninguna regeneración, es decir, han pasado 2 o 3 años, no vemos nada, solo gramíneas, pues tenemos dos opciones. Una, esperar a la siguiente año becero a ver si se produce la diseminación. Las gramíneas van a intentar evitar que las semillas enraícen, ¿no? que se anclen al suelo. Como son cotiledóneas, tienen reservas, permite que puedan anclarse primero al suelo y luego ya empezar a crecer. Si no se anclan al suelo, pues mueren, ¿no? Eh, las gramíneas lo van a intentar, pero es una lucha de siglos entre plantas y árboles, ¿no? Y si se produce la regeneración no va a haber mucho problema. Si tú consideras como gestor que hay problema, que allí la cosa no está yendo bien,
tienes dos opciones muy distintas, ¿no? Una, seguir apostando por la regeneración natural, y entonces es gradear. Hay que entrar y gradear. Con una grada de discos, gradear toda la superficie, o por lo menos parcialmente, para que el suelo mineral quede a descubierto. Pero una vez más, la primavera siguiente se va a llenar de gramíneas. Es decir, si hacemos el gradeo, asegurarnos que lo hagamos en un año B0 para que se produzca la regeneración. Si consideras que la regeneración natural no va a ir, no, aquello no va a funcionar, pues ya solo queda hacer la corta final directamente y sembrar o plantar. Vale, tenemos más preguntas que son específicas del aclareo sucesivo uniforme que habla de las fases. Dice, si no hacemos preparatoria y solo hacemos una diseminatoria del 70% y una final del 30%, son dos cortas, casi igual que una corta hecho en dos fases, entiendo yo. La única diferencia quizás sea que ahí es 90% o 10% a lo mejor. O sea, está preguntando un poco. La cuestión es, en fases serían las mismas, dos. La diferencia está en que una corta hecho en dos tiempos se deja apenas un 10% de fracción, un 15%, es decir, hay muchísimos menos pies. En esta se deja claramente un 33%, que es una buena cobertura, es una buena cobertura del arbolado, ¿no? Pero sí, haciendo dos se parecerían sin lugar a dudas, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia de dejar un 10 o un 15 a dejar un 30 o 35%, yo creo que afecta también al diseminado, ¿no? O sea, afecta No, la diferencia es enorme. Es decir, el 33% protege, o sea, mantiene un microclima de bosque, protege de la acción del viento. El viento, el principal problema en España siempre es hídrico, la mayor parte de España al menos. Por lo tanto, que deseca, el viento deseca las plantas y les protege frente al viento y mantiene también temperaturas menos extremas por ese microclima de bosque. Tener en cuenta que esos árboles no solo dan sombra, también evapotranspiran, mantienen una humedad ambiental mayor y eso con 33% se nota, es visible, esa cobertura todavía tiene protección. Con un 10% apenas se nota, es una zona abierta con unos pocos árboles, ¿no? Apenas se nota la diferencia y las condiciones son un poco más extremas, ¿no? Vale, pregunta también Asier Ureta, dice, ¿esa extracción del 70% de la que hablas no puede llegar a ser demasiado elevada? ¿No se estaría favoreciendo el desarrollo de brotes epicórmicos a lo largo del tronco? ¿De esta forma la calidad de la madera podría verse afectada negativamente? Bueno, se va a producir siempre, es decir, si estamos en frondosas, haya por ejemplo, o roble, y hacemos un aclareo sucesivo uniforme y queremos evitar que haya brotes epicórmicos, pues no hagamos un aclareo sucesivo uniforme, porque apenas vamos a poder abrir. Hay que tener en cuenta una cosa importante. Cuando hacemos la corta regeneración, la masa adulta ya ha terminado, su función terminó. Ya lo que ocurra con ella es el tiempo que tarde hasta que se regenere. Cuando hacemos la corta regeneración, lo importante es la regeneración. Si nosotros imaginemos un escenario en que hacemos solo el 30% de extracción del volumen y dejamos el 70%. Eso significa una cobertura pues casi del 80% de fracción, ¿no? En haya sobre todo. Pues significa que apenas se va a producir el regenerado, tendríamos que abrirle porque si no se va a morir, necesita luz, no hay luz. Por lo tanto, tendríamos que ir más allá. Si hacemos 50% de volumen, van a salir los mismos brotes epicórmicos que puedan salir en 70. No sé si me explico. Es exactamente lo mismo. Todos los árboles van a tener los fustes soleados y como tal, el árbol sacará. Ahora, si nosotros dejamos los árboles más vitales y dominantes en pie, el árbol no saca apenas brote. Es decir, no puedes evitar que saque el brote, pero que saque un brote no es problema. El problema es que ese brote se desarrolle y se transforme en rama, ¿vale? Y el árbol que tiene una buena copa desarrollada, que es dominante y es vital, no necesita esas ramas, ya tiene suficiente fotosíntesis arriba,
y normalmente, aunque salen los brotes, le corte el suministro él mismo, ¿vale? Pero aunque no se lo cortara, ya digo, la masa final ya terminó su función. No vamos a fijarnos más en ella. Lo que nos tenemos que fijar es en la siguiente y que no dure el proceso mucho más de 20 años porque son 20 años que hacemos esperar al propietario y a la sociedad y al bosque, ¿no? Antes de formarse el nuevo bosque que debe estar. Espero que eso un poco lo aclare. Sí, yo creo que sí que aclara bastante la pregunta. Hay otra pregunta de Carlos Álvarez Moreno que dice, en una corta preparatoria o biodiseminatoria, ¿se puede hablar de la distancia media a la que quedarían los pies que permanecen hasta la siguiente intervención? Se puede estimar, es decir, la idea es que estén bien repartidos por la superficie, ¿no? Por lo tanto, hay más o menos una distancia media entre los pies dominantes que dejamos, con sus diferencias y sus excepciones, lógicamente. Si quisiéramos hacer el ejercicio por hacerlo, imaginemos un pino silvestris, pues un pino silvestris, el momento en que se va a hacer la corta de regeneración en nuestras masas actuales procede de claras moderadas por lo bajo, suelen tener unos 6,5 a 7 metros de copa, el dominante, si es el que dejas, y esos 7 metros de copa habría que añadirle el espacio que dejas entre uno y otro, ¿no? Si tuviera que estimar algo, diría que hay un árbol pues cada 11 metros, una cosa así, ¿no? O cada 10 metros, ¿no? Pero bueno, no importa mucho, la verdad, porque hay que fijarse en los dominantes. Los dominantes ya están repartidos por la superficie de forma bien distribuida, dominando su espacio, digamos, ¿no? Mientras mantengamos el peso, yo sigo cortando por no he llegado al 70 y lo hagamos de forma homogénea, más o menos quedan bien distribuidos. Vale. Luego, José Carlos Pablo Herrero pregunta, ¿qué método sería el más adecuado para una mayor producción en de las masas? Para mayor producción de madera. Sí, yo entiendo que eso es lo que está preguntando. De todas maneras, si no, Bueno, bueno, para todos la los producción de asistentes. madera se ha hecho antes. La masa es la que es y la calidad de extracción que tiene es la que tiene y las claras que se hayan aplicado pues son las que se han aplicado, ¿no? Si lo que te refieres es cuál es el que da más ingresos al hacerlo, pues las cortas ha hecho, lógicamente, porque quitas todo el volumen de golpe. Aquí quitas el volumen en 2 o en 3 intervenciones se ha hecho la corta preparatoria y por lo tanto el volumen es, entre comillas, el mismo, pero los gastos se te disparan porque son 3 intervenciones distintas que tienes que ir al monte, ¿no? Si es eso lo que pregunta, porque si no, no entiendo muy bien la pregunta. Vale, bueno, si no puede responderla y decir, bueno, Dominic ha hecho 3 intervenciones que las voy a leer juntas. Lo que habla es de una de ellas, yo creo que son más aportaciones que preguntas en sí mismo. Dice, efectivamente, los montes regulares son tan antrópicos como los de gestión por rodales, así que seguiremos con la presentación sin discutir de ordenación, dice él. Por otro lado, habla de que consultemos o que veamos las conclusiones del último foro sobre cambio climático en Soria y añade también que muchas gracias por las contestaciones. No sé si tienes algo que añadir. Hay una pregunta más Muchas de... gracias por las intervenciones. Ya me gustaría hablar de todo, ¿no? Pero no Sí. tiene mucho sentido. Un día, pues quizás hablemos de ordenación y se pueda entrar más en detalle. Pero muchas gracias por intervenir. Bueno, pues mira, estábamos hablando de que eran las últimas y han entrado, bueno, José Carlos Pablo Herrero confirma que dice que sí, que hablaba de la producción en madera, con la pregunta que había hecho sobre anteriormente que acabas de contestar. Y luego Vale. Pablo López Vila dice, en Valencia todo lo que se hace es aclarado sucesivo uniforme y directamente cortas de seminatorio sobre pino carrasco. Lo que estoy viendo en las zonas de actuación es que no existe regenerado, ni en las cortas que se hicieron hace más de 10 años. ¿Qué habría que hacer? ¿Aumentar la intensidad de las cortas? ¿Desbrozar? ¿Repoblar? O sea, pregunta un poco como soluciones a un problema con el que se están viendo Bueno, enfrentando. si se ha hecho un aclareo sucesivo uniforme directamente con la diseminatoria y no hay regeneración, puede ser que el peso sea demasiado bajo, por eso yo recomiendo 70. Eso lo sabrá él, que sabe de qué ejemplo se está hablando, porque es muy variado toda la Comunidad Valenciana. Eh,
Si no es eso, si el peso es de 70 o similar, puede ser que que se haya aplicado en año 9.0 y no haya terminado de enlazar con un año B0 que disemine bien, que también puede ocurrir. Las otras cuestiones son más anecdóticas, pues que hayan pasado fuegos de superficie y hayan de suelo, ¿no? Y hayan eliminado toda la vegetación, incluida la regeneración y cosas así. Si nosotros como gestores estamos ante una masa que debería haberse regenerado y no lo ha hecho, mi recomendación es siempre plantearse, si le doy otra opción, una otra oportunidad más, significa esperar y probar a ver qué pasa, o si no la doy. Y si la opción es no, es decir, vamos a regenerar ya, no vamos a esperar más, que empiece cuanto antes a producirse el bosque, pues nos queda sembrar y plantar. Se corta la masa adulta que haya y se siembra y se planta. Si se quiere dar una nueva opción, la nueva opción pasa, en el caso de Alepensis no hay becería, pues pasa por asegurarnos de que la regeneración se produce, ¿no? Pero ya eso habría que ver caso por caso por qué no se ha producido o cuál es el problema. En el caso todo de la Comunidad Valenciana, como en la zona mediterránea dura de España, todo Levante, etcétera, lo peor es siempre la competencia hídrica. Eso es lo que tenemos que tener presente, ¿no? Entonces, quizás sería más efectivo hacer cortas hecho por fajas que vamos aplicando poco a poco a medida que se regeneran y menos grandes cortas por superficie, ¿no? Pero claro, eso choca un poco con el tema también, como dije antes, de la ordenación por tramos, que te exige regenerar un tramo cuando le toca regenerar, ¿no? Es complejo, sin ejemplos más concretos yo no puedo decir mucho más. Sí, lo que podemos hacer, si no, es darle la oportunidad a Pablo López, que yo creo que pasamos ya a ver la siguiente parte de la presentación y darle la oportunidad a Pablo López que cuando ya hayamos terminado la siguiente, si quiere, puede levantar la mano y comentar el caso específico para hacerte una pregunta más concreta y que le puedas dar alguna solución, si os parece bien a todos. Perfecto, por mí no hay problema. Vale, fenomenal. Bueno, pues yo creo bueno, pues así podemos pasar del aclarado sucesivo uniforme a hablar ya de los bosquetes, que creo que la verdad es que está siendo muy interesante porque yo creo que cada vez que surge una pregunta y se van contestando, surgen otras. Entonces, interés, desde luego, está despertando. Pues adelante, yo Es lo encantado. mejor que podía ocurrir, porque para eso es para lo que están pensados estos cafés forestales, para que haya una persona que conozca muy bien la materia, como es tu caso, José María, y todo el mundo tenga la oportunidad de preguntar todas aquellas dudas o inquietudes que tengan respecto a ese tema en concreto y tengan la facilidad de poder preguntarlas. Así que te agradecemos mucho que estés dispuesta a responder todas las preguntas. No, para mí es un placer. Es lo mejor que puede pasar, ¿no? Que haya interés y que surjan dudas y se puedan comentar. Pues nada, entrando en el segundo bloque de lo que queríamos hablar hoy, que es el aclareo sucesivo por bosquetes. eh, ya adelanté un poco antes en una de las preguntas el proceso. El aclareo sucesivo por bosquetes dura al menos 30 años, al menos es prácticamente imposible que dure menos y muchas veces dura 40 o más. Por lo tanto, crea masas semirregulares, pero que luego se regularizan, crean una estructura regular. Y el aclareo sucesivo por bosquete se ideó en el siglo XIX para masas mixtas en las cuales una de las especies era de sombra o toleraba la sombra, como es el abeto, y necesitaba una ventaja en altura, una ventaja con respecto a las otras especies que formaban la masa mixta, para asegurar que el porcentaje de abeto en la masa final se mantuviera en los parámetros que se deseaban, ¿no? Y Perdona que te esa, corte, José María, no lo tienes en modo presentación, porque es que el que lo esté viendo por el móvil lo ve súper pequeño. eh, Sí, no es lo que te iba a decir. Aparte no está en el modo de presentación, está todavía la última diapositiva de las fases de aclareo de ahora, sucesivo uniforme. Ahora mismo, de momento, no. a eh, ver, vale, ahora sí, ¿Has lo mejor que dejado de puedes hacer es, compartir? es, es es que y ahora no compartir la dejé de segunda compartir la presentación. anterior, sí.
Ahora sí, Yo No, pensaba que estabas haciendo un poco una introducción. Loreto, un segundo. Has dejado de compartir. Tienes que volver a dar a compartir. correcto. Bueno, a ver si esta vez sale. Cosas del directo. Exacto. Pues, Ahora estás compartiendo. Perfecto, ahora Ahora sí que sí. perfecto. vale. Pues vamos al principio. De acuerdo. Ahora ya sí se ve, ¿no? Perfecto. Es que como están en dos presentaciones diferentes, pues tengo Claro. que dejar de compartir la anterior. Bueno, pues estaba diciendo eso, que eran masas semirregulares y que eran masas mixtas en las cuales está el abeto como especie en mezcla con otras especies y se pretende darle una ventaja de crecimiento en altura para que de esa manera se asegure un porcentaje en la masa futura, ¿no? Eso no tiene que ser siempre así, pero estamos hablando de Centro Europa y en mezcla con Picia, que es una especie de media sombra. Por lo tanto, la Picia muchas veces crecía más rápido en la juventud que el abeto, lo ahogaba y de masas que tenían pues un 30% de abeto, 70% de Picia, en la nueva masa, cuando entrábamos en las primeras claras, apenas había un 10% de abeto, ¿no? Porque no había conseguido mantenerse en la regeneración con esa especie. Otro ejemplo sería con el haya, aunque menos, y en el caso español, si se diera estos casos, pues serían con pino silvestris o con el uncinata y en menor medida con el haya, pero también, ¿no? Entonces, cuando tenemos una masa mixta en la que queremos dar una ventaja en tiempo a la que tolera la sombra, que es la única que puede aprovechar esa ventaja, que en este caso sería el abeto, utilizaríamos este método. Si la especie no tolera la sombra, el método no va a funcionar. Eso ya queda avisado desde el principio, ¿no? En este caso, la única especie natural que se podría aplicar el caso sería el abeto. De las introducidas hay alguna más, el abeto Douglas, por ejemplo, o alguna otra más, pero de las naturales sería solo en el caso del abeto. Y dado que tenemos que darle una ventaja, este proceso lleva más tiempo y además tiene pues al menos 4 fases. Las fases son la corta por bosquetes, la corta periférica 1, 2 y la corta final. La corta periférica pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, es decir, bastantes más, ¿vale? Y cada corta periférica que le añadimos se alarga aproximadamente un decenio el proceso de regeneración. Ahora lo concretaré. Una vez más, tenemos aquí una visión de una masa lateral, en este caso mezcla de abeto, picia y haya, y aquí abajo tendríamos el 1, la masa inicial, 2, la corta por bosquetes, luego las cortas periféricas, luego la corta final y las masas regeneradas, ¿no? La corta por bosquetes va a permitir regenerar solo a la especie de sombra porque vamos a abrir un bosquete. Los bosquetes, enlazando con algo que comentamos al principio, los bosquetes de las perturbaciones naturales, en la naturaleza un bosquete suele tener de media unos 500 metros cuadrados. Es raro que pase de 750, 800, muy raro que llegue a 1000 metros cuadrados. Muchos tienen menos de 500 metros cuadrados. En nuestro caso, los bosquetes son pequeños, son de 150 a 250 metros cuadrados y en esa superficie de 150 a 250 metros cuadrados solo se puede regenerar el abeto. Ojo, diseminarse diseminan muchas especies, pero no prosperan porque no tienen luz. Hablo de regenerar, de crecer y desarrollarse, ¿no? Y ese abeto, al poder regenerarse en la corta por bosquetes, pero el resto no, es el que va a aprovechar esta corta para obtener esa ventaja en crecimiento en altura. En sí, los bosquetes, ya digo, son de 150 a 250 metros cuadrados, quitando de 2 a 3 árboles dominantes por hueco, más los árboles que pueda haber alrededor, porque hay que dejar el hueco limpio para que se produzca la regeneración. El volumen total extraído no supera en esta fase el 10% del volumen, es decir, nosotros abrimos uno de estos huecos, cortamos los árboles que hay, vemos cuánto volumen nos sale y no puede salir más del 10, por lo tanto repetimos esto tantas veces como sea necesario hasta llegar
al 10% del volumen de forma repartida por la masa, ¿no? Y el número de huecos, como digo, vienen limitados por el volumen que vamos a extraer. Una vez que se hace la intervención, solo se regenera el abeto, y cuando ese abeto tiene 2 a 3 metros de altura, es cuando pasamos a la siguiente fase, que evidentemente va a depender de la calidad de extracción, el tiempo que tarde en llegar a esos 2 o 3 metros de altura, pero que de media suele ser unos 10 años, ¿vale? 10 años después tenemos el hueco regenerado con abeto, y los abetos tienen 2 a 3 metros de altura de ventaja. Y la siguiente fase, que sería la periférica, ahora la veremos. Aquí vemos uno de estos ejemplos de Centro Europa, en el cual está el abeto en ese pequeño hueco, tienen esos 2-3 metros de altura, y ahora se va a proceder a la siguiente fase de la aclareo sucesivo por bosquetes. La siguiente fase se llaman cortas periféricas porque lo que se hace es cortar concéntricamente alrededor de los bosquetes. Es decir, se amplían los bosquetes, si queréis decirlo de esa manera. Esa ampliación de bosquetes va a permitir que entre más luz y, por lo tanto, que se regeneren el resto de especies de la masa, ¿no? En total, la teoría dice que en todas las cortas periféricas, todas las que hagamos, se tiene que extraer el 75% del volumen, y también dice la teoría que en la primera no podemos extraer más del 25%. Por lo tanto, ya tenemos un límite, es decir, la primera va a ser como mucho el 25% del volumen. Si queremos hacer dos, la siguiente sería 50 y ya estaríamos en 75, y hacemos dos cortas periféricas, una y la siguiente del 50. Eso sería lo que yo aconsejaría si se hicieran en España. Pero si no hacemos 50 en la siguiente, o si no hacemos 25 aquí y 50 en la siguiente, podemos tener una tercera y podemos tener una cuarta corta periférica, ¿vale? Cada vez que hacemos la corta periférica se van a producir diversas cosas. En primer lugar, en lo que es la zona abierta que hemos ampliado del bosquete, va a entrar luz, por lo tanto se van a poder regenerar todas las especies. Y en segundo lugar, en el límite de la corta periférica, la que limita con la masa que no hemos tocado todavía, va a entrar luz indirecta, y en ese perímetro de la corta periférica, en la luz indirecta, se va a regenerar también el abeto, y solo el abeto, porque es el que aguanta la sombra. Y vamos a tener, por lo tanto, una masa de abeto en el límite de la corta periférica, que va a tener 10 años de ventaja frente a la siguiente masa que se produzca cuando se quite en la siguiente corta periférica ese borde, ¿vale? Espero que se haya entendido. La corta periférica 1 extraerá el 25 ampliando los bosquetes, esperamos al menos 10 años, y en la siguiente corta periférica 2 volveremos a extraer, si seguís mis recomendaciones, el 50% del volumen, y será la última corta periférica que habrá que hacer, ¿vale? Eso, y simplemente porque es más fácil verlo en gráfica, os lo voy a enseñar de nuevo aquí, lo podemos ver aquí. Aquí tenemos los bosquetes, y en la primera corta periférica han ampliado esos bosquetes. Por lo tanto, tenemos la zona donde entra la luz directamente y se está regenerando todas las especies, pero también hay luz indirecta en todo este borde que permite al abeto regenerarse. Cuando hagamos la siguiente corta periférica, el abeto estará aquí regenerado con 10 años de ventaja sobre los que vayan a regenerarse en ese momento en lo que es el hueco que hemos abierto. Si hacemos solo dos cortas periféricas, como pone aquí también en esta gráfica, en este dibujo, entonces después de la segunda corta periférica solo queda una línea de árboles entre los distintos bosquetes que tenemos, ¿vale? Solo nos queda una línea de árboles. Esa línea de árboles es la corta final. Esa y los que aquí están alrededor de las pistas, ¿no?, en los que vamos a quitar en la corta final, que sería la corta de despeje, que es como se denomina, ¿vale? Vuelvo, si es que lo encuentro a donde estaba, que sería aquí, la corta de despeje.
que sería extraer todos los pies, ¿de acuerdo? Y hay que tener mucho cuidado porque, como habéis visto, se entrelazan con lo que ya está regenerado. Pero lo que ya está regenerado, al contrario que en el aclareo sucesivo uniforme, no tiene 30 centímetros o 50, tiene muchos metros de altura. Y si un árbol cae encima de esas zonas regeneradas, va a romper muchísima regeneración, va a romper a muchísimos pies. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado al sacarlo. Entre cada una de estas fases pasan 10 años, es decir, aclareo sucesivo por bosquetes, la corta por bosquetes pasan 10 años a la diseminatoria, de la diseminatoria 1 pasan 10 a la 2, de la 2 a la de despeje pasan otros 10, como mínimo tenemos 30 años, como mínimo, ¿vale? Y si hemos puesto más cortas diseminatorias o hemos esperado más de 10 años, porque hay que darle esa ventaja al abeto y calidad de estación que va a necesitar más tiempo, pues estaremos en bastante más de 30 años, ¿vale? Desde el punto de vista de la regeneración, se van a formar como conos, que en la zona central donde se abrió el bosquete van a estar los árboles más altos de todos. Estaremos hablando de árboles de 6, 7, 8 metros de altura, y luego hacia los bordes, en las últimas cortas periféricas, van a estar los recién regenerados. Entonces, con el centro de cada bosquete que abrimos, se va a formar conos que se conectan entre sí. Dicho eso, una vez más, esto es de un libro de silvicultura estadounidense y se puede ver que también hablan solo de 2 cortas periféricas y luego de la corta de despeje directamente. Lo mismo en un libro de silvicultura inglés, en el cual se ve 2 cortas periféricas, es decir, el bosquete, corta por bosquete, corta periférica 1, corta periférica 2, y luego como la corta despeje se corta y quedan esos conos que he dicho que son tan característicos del aclareo sucesivo por bosquetes, ¿no? Esta diferencia de altura en el arbolado se va a ir desdibujando a medida que crecen. Cuando lleguen a la fase del latizal alto, será solo un dosel y la masa estará estratificada, como si fuera una masa regular. Será una masa regularizada, que es el término técnico correcto. Bueno, no sé si hay preguntas sobre todas estas fases. Si no, pues directamente a las consideraciones. Total del aclareo sucesivo por bosquetes, la duración es de 30 a 40 años. La masa resultante es una masa semirregular, pero ya digo que se regulariza en cuanto a estructura y por lo tanto se gestiona como una masa regular a partir de ese momento. ¿Qué hemos conseguido después de 30 o 40 años de esfuerzo? Que el porcentaje de abeto sea el que nosotros queríamos que fuese, ¿no? Que suele ser un porcentaje más alto que el que se daría si no es el caso. ¿Quiere decir esto que si hay abeto siempre tengo que hacer aclareo sucesivo por bosquete y darle ventaja? No, si no tengo que darle ventaja no es necesario. Por ejemplo, si está en mezcla con Pinus silvestris o con el uncinata, no hace falta darle ventaja. Ni uno ni otro van a sombrear tanto el abeto como para eliminarlo y se puede hacer cualquier método de regeneración normal. Las cortas a hecho, las cortas hecho por fajas, el aclareo sucesivo uniforme que vimos antes, cualquiera de ellos se puede hacer sin ningún problema, ¿vale? Esto es solo si creemos que puede haber el problema de que el abeto, si no se le da una ventaja, no va a alcanzar un porcentaje suficiente en la masa final. Bueno, y ya solamente me quedaría hablar de cuándo aplicar un método u otro. Empezamos con el aclareo sucesivo uniforme. Como digo, si se aplica siguiendo todas esas pautas que hemos visto, que si tiene menos del 90% no haya corta preparatoria, 90% de fracción, es esto. Que la diseminatoria sea del 70%, que la corta final sea única, que sea un año B0, todo eso que hemos estado diciendo, que la regeneración sea suficiente, pues entonces en menos de 20 años lo vamos a regenerar, lo aplicaríamos en masas regulares. Si tenemos una masa regular y nosotros por la razón que sea no queremos aplicar una corta hecho o una corta hecho por fajas, pues el aclareo sucesivo uniforme podría ser una opción. Pero tiene el inconveniente del tiempo y de que no es muy difícil que el mismo que lo inicia sea el que lo acabe.
no por el tiempo en sí, sino porque es raro que alguien esté 20 años en el mismo monte, ¿no? En el mismo sitio. Normalmente son 2 o 3 ingenieros de monte los que van a intervenir, o ingenieros técnicos forestales, ¿no? Que van a intervenir en esta fase, ¿no? Y en ese sentido se complica y se multiplican los problemas que puedan darse en la regeneración. Para que nos entendamos, si en vez de hacer el aclareo sucesivo uniforme hiciéramos una corta hecho por fajas, la hacemos inmediatamente y hemos terminado. Para que se entienda un poco, porque he hablado varias veces de las cortas hechas por fajas, os he puesto aquí una breve mención. Las cortas hechas por fajas son cortas que tienen una anchura inferior a 2 veces y media la altura media del arbolado. No es una corta hecha por faja algo que es rectangular, no es esa la definición. La definición es que la anchura es de 2 a 2 veces y media la altura del arbolado y no más. Y al no ser más, el arbolado que hay lateral provoca una acción de protección sobre esa corta hecha y se produce, por lo tanto, un gradiente de más a menos, o al revés, si es de humedad y de protección frente a temperaturas, etcétera. Y en ese gradiente se pueden regenerar todas las especies, da igual el temperamento que tenga. Y la ventaja que tiene este método es que lo hace una sola persona y ya queda hecho. Si se regenera, pues no tiene mayor problema. Por lo tanto, eso sería cuando se pueden aplicar el aclareo sucesivo uniforme. En el caso del aclareo sucesivo por bosquetes en España, sinceramente, como solo sería para el abeto, si hablamos de masas naturales, y no siempre es necesario si no tenemos problemas en darle esa ventaja, pues realmente no habría que aplicarlo. Es un método que no hay que aplicar. Suena muy bien lo de bosquetes, pero es un método largo, muy complejo y que es muy fácil que salga mal y no lo necesitan las especies. Nuestras especies son de media luz o luz, la mayoría, y el abeto, que sería el único que podría sacar ventaja de esto, tampoco lo necesita, ¿no? Entonces, como pongo aquí, no es muy aconsejable, primero porque solo se debe aplicar si hay una especie de sombra que se quiera dar ventaja, no si hay una especie de sombra, sino si hay una especie de sombra a la que se quiere dar ventaja. Segundo, que para cualquier otra masa, las cortas a hecho y la que no es uniforme, es mucho más sencillo de aplicar y tiene exactamente el mismo éxito. Y la complejidad de su ejecución hace que, pues se nos planteemos si vale la pena o no. 30, 40 años alargar el proceso de regeneración en un monte debería ser una de las cosas que intentamos no hacer, ¿no? Sé que estamos acostumbrados a hablar de turnos de 100 años, de 120, de 140, pero eso es una eternidad. Es una cantidad enorme de tiempo. Cuando llega el momento de regenerar, no lo alarguemos, porque si lo alargamos será 30, 40 años y otra vez 100, 120 en la siguiente generación, ¿no? Y en ese proceso no gana nadie, pero sí que es muy fácil que las cosas salgan mal. Y yo creo que eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti por la explicación, ha estado muy interesante. Yo no sé si me ha quedado claro, pero en España se utiliza principalmente con el abeto, pero en Centro Europa sí se utiliza con otro tipo de especies o... Bueno, con el abeto principalmente, que es el que requiere ventaja. La pizza crece rápido, relativamente hablando, en la juventud, que ese es el problema, ¿no? Lo rápido o lento que crezcas en la juventud. Y el abeto tarda en tomar fuerza, digamos, y crecer, ¿no? Y en ese sentido, si tiene competencia que le sombrea, pues lo puede matar. Y aunque sea regenerado, pues no consigue estar en la masa final. Porque el abeto también se regenera cuando hay luz plena, no nos engañemos. Es decir, el temperamento de las especies, sombra, media luz, luz, lo que indica es la tolerancia a, no la necesidad de. No necesitan sombra, es si toleran o no la sombra. Y el tolerar la sombra es simplemente que pueden hacer la fotosíntesis aunque estén bajo cubierta, ¿no? Aunque tengan poca luz directa. ¿Con el haya no se utiliza? Con el haya se utiliza poco porque el haya y el abeto están, digamos, en una alternancia. Si no haces nada, o sea, para hacernos un ejemplo, antes vimos
en el aclareo sucesivo uniforme vimos una imagen de un hayedo que estaba completamente cerrado, ¿no? Entonces, en un hayedo completamente cerrado en el que domina el haya, imaginemos que hay 90% de haya, 10% de abeto y está completamente cerrado, el abeto sí se regenera, pero el haya no. Es decir, el haya está cerrada, no tiene luz, no se puede regenerar, pero el abeto se regenera, crece y se mantiene en latencia esperando a que haya luz. No eternamente, pero sí durante mucho tiempo. Es la característica del abeto. Puede estar 30, 40 o 50 años esperando a que haya luz, ¿no? Y cuando se produzca esa luz, pues entonces crece y ya tiene esa ventaja. Pero si es al revés, si tenemos 50% abeto, 50% haya, nunca va a haber una cobertura total porque el abeto es muy abierto en la fase de fustal alto, es decir, similar al pino o a los robles. Tiene 85% de fracción, no tiene 100. Y ahí el abeto y el haya se regeneran a la vez, ¿no? Entonces hay más haya que abeto. Si tú lo ves eso a lo largo de mucho tiempo, si domina el haya, gana el abeto y hay más abeto en la siguiente generación. Si domina el abeto, están igual, gana el haya, ¿no? No, yo es que recuerdo Pequeña corrección, más que nada. un pinar en Burgos que había, que tenía haya también, y entonces estaban teniendo como relativos problemas en la mezcla del pino con el haya, porque Ah, hay un momento en que el haya estaba como comiéndole terreno al pino, digamos, cuando querían hacer una masa mixta, y llegaba un momento en que el haya estaba ahogando al pino, pero en los primeros estadios el pino había favorecido que el haya regenerara. O sea que vale, vale. Te había y no entendido me mal. refería a una mezcla de haya con abeto, sino haya, o sea, que la especie de sombra fuera el haya. Bueno, el haya, que en España muchos sitios no hay, para bien o para mal, pero el haya está ahora mismo en expansión y gana prácticamente todo el mundo en competencia directa. Es decir, si tú regeneras pino silvestre y haya y no haces nada para favorecer al pino silvestris, la siguiente generación va a ser 60, 80 haya o más y cada vez menos pino silvestre hasta que no haya nada de pino silvestris. Lo mismo ocurre con el Quercus pétrea o el Quercus robur, ¿no? Entonces, si se hacen regeneraciones, por ejemplo, con haya y pino silvestris, es mucho mejor ir a cortahecho por fajas que favorecen al pino silvestris. No perjudican al haya, ojo, que es lo curioso del Crear haya. más una masa mixta, a lo mejor, ¿no? No, sí, mixta va a ser siempre, pero la cosa es quién ahoga a quién, ¿no? Sí, 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 sí. En una corta hecho, el pino silvestre tiene tanta ventaja a la hora de regenerar que su porcentaje se mantiene alto. Aún así, si tenemos masas mixtas, cuando lleguen las primeras claras debemos tomar acción y regular lo que queremos. Si queremos asegurarnos un porcentaje de una u otra, a través de las claras deberíamos intentar conseguirlo, ¿sabes? Porque por naturaleza el haya va a ganar siempre. Gana siempre allí donde por naturaleza se expande. Muy bien, pues mira, tenemos una pregunta de Blanca Casado Sáenz y luego tenemos un par de aportaciones. Bueno, primero vamos a leer la pregunta de Blanca Casado. Dice, en una masa semirregular de rebollo y pino albar, ¿qué modelo de tratamiento recomienda para que mejore el roble y crezcan ambos en competencia saludable? Bueno, si el rebollo es de monte bajo o no es clave. Si es monte bajo y sobre todo si son brotes de raíz, no va a prosperar gran cosa. Debemos acostumbrarnos a que los robles deberían ser de semilla, deberían ser monte alto. Si son montes bajos, depende mucho, si no es de raíz, sino de cepa, depende mucho de la vitalidad de esa cepa. Si son montes bajos que vemos que se estancan, que se puntisecan, que el rebollo no termina de prosperar, va a ser muy complicada la cosa. Ahora, asumamos el ejemplo que debería ser, que ambos son de semilla. Bueno, el pino siempre va a ser de semilla y en el caso del rebollo, del pirenaica, va a ser de semilla, ¿no? La competencia entre ambos va a ser más o menos equilibrada. Es decir, si crecen a la vez, más o menos se va a mantener el porcentaje que tenga, ¿vale?
Pero claro, una vez que llegan las primeras claras, eres tú el que decide. Si con las claras favoreces al pino y no al rebollo, pues así irá y al contrario, ¿no? Hay que tener en cuenta que las frondosas requieren mucho más la espesura que las coníferas, porque se pueden malformar en cualquier momento con los brotes epicórmicos y además porque continuamente pierden la vía terminal, con continuamente me refiero cada 2, 3 años, 4. Por lo tanto, la espesura les beneficia mucho. Si queremos una buena conformación de rebollo, tenemos que mantener la espesura. Así que las soluciones nunca irían por abrir ni nada de eso. En términos genéricos, si es de semilla o es un monte bajo vital que está creciendo, es mantener la alta espesura hasta llegar a la primera intervención de claras. Yo Y iba en a la primera intervención de claras, perdón, en la primera intervención de claras tendríamos que decidir qué es lo que queremos hacer, qué especie queremos favorecer o si queremos una masa mixta como tal y a partir de ahí actuar en consecuencia, ¿no? Favorecer a los dos o a uno frente al otro, etcétera. Sí, yo iba a preguntar, en el caso que estaba comentando Blanca Casado de semirregular de rebollo y pino albar, si fuera monte bajo, ¿no sería bueno hacer un resalveo de conversión primero? A rebollo y pino albar. Sí, era rebollo y pino albar de lo que estaba hablando. Hacer un Sí. resalveo de conversión si fuera monte bajo para intentar que luego tuviera semilla y que El el resalveo resaldeo después. solamente va a funcionar si hay vitalidad, si no, no va a Ya, funcionar. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es cómo está ese rebollo. Si viene de raíz, podemos olvidarnos. No va a dar nunca nada grandioso. Individuos concretos, ya aislados, pueden todavía prosperar, pero como masas no. Y si viene de cepa, es crucial evaluar si es vital o no. Y si no lo sabemos, pues imagínate que tienes que hacer la primera clara y no lo sabes. No sabes si el rebollo o no es vital. Siempre cuando no sepamos, en el caso de Monte Bajo o en el caso de Frondosa, en general, la primera actuación conservadora. Poco peso, ver cómo reacciona, ver si reacciona bien, si responde bien a los tratamientos y si lo hace bien, pues podemos ir a más peso, a más ambición y si no, pues tendremos que reconsiderar. Pero lo ideal es siempre ir a semilla, es decir, si tenemos una situación muy mala, es esperar a que llegue el pino silvestris a la regeneración en este caso, y cuando vayamos a regenerar, regenerar por semilla el rebollo, asegurarnos de que no es brote ni es raíz. perfecto. Yo creo que ha quedado bastante claro la pregunta de Blanca y tenemos, bueno, es simplemente una aportación de Mario Antonio Poquet que dice, José María es sabio y comunicador. Así que sí, Amable. ha sido antes cuando hemos dicho que era un gusto que pudiera responder las preguntas, pues ha querido él puntualizar esto. Y luego Sven Dominic ha intervenido varias veces y lo que ha dicho antes, dice, no sé exactamente cuándo ha salido este tema, pero dice, sí, pero la ordenación no puede forzar a la naturaleza si no se produce la regeneración. Lo que pasa es que voy a aprovechar porque ha puesto en el chat también que dice, recuérdale a José María que soy fundador de Prosilva España. No, ya lo sé. Digo, sí, Ah, sí. vale, entonces ya sabes quién. Lo Vale. conozco. Hay varios que han preguntado que los conozco, pero bueno, por mantenerme neutral, digamos, no he dicho nada. Ya sé perfectamente quién es. Vale, perfecto. Entonces, Sven lo que ha propuesto, nos ha propuesto que quería compartir una imagen para comentar, el aclarar cómo funciona la luz lateral en los huecos que se abran para que compartir la imagen y que pudieras tú comentar este tema. Entonces, no sé si te parece bien porque lo que hemos hecho es que se la ha mandado a Mayu para que Mayu pueda, exacto, aquí ya la tienes, no sé si la ves. La veo, la veo. Vale, perfecto, para que pudieras hacer los comentarios. Supongo que esto estará relacionado con la regeneración por bosquetes. Me imagino, sí, esto sería lo que es la luz indirecta, la lateral, que si esto es el bosquete que hemos ampliado, ¿no? Imaginaos que esta es la ampliación de ese bosquete. Pues aquí se regeneraría, porque aquí no hay escala, ¿no? Imaginaos que esto es una escala más grande, ¿no? Y
Aquí, en lo que es la zona de luz, se regenerarían todas las especies, incluido el abeto, pero el abeto que se regenera aquí no tendrá ventaja. Pero aquí, en la zona de luz difusa o luz indirecta, no hay suficiente luz para las otras especies, pero el abeto que tolera la sombra sí se regenera. Si nosotros en esto, que imaginamos que es la corta diseminatoria 1, esperamos 10 años, este abeto que se regenera aquí tendrá 10 años cuando ampliemos a la siguiente corta periférica y por lo tanto tenemos ventaja en el bosquete inicial, que dejamos 10 años el abeto solo, y en las periféricas que haya alrededor, ¿no? Esto es simplemente, me imagino que grado, esto es la radiación directa, me imagino, esto es la altura y no sé el W este que significa, puede que sea la humedad o... Sí, sí, porque algo comentaba también de la humedad. Lo que pasa es que se me ha cerrado el chat, pero yo creo que estaba hablando de la incidencia lateral de la luz y a la vez de la humedad. Porque Ahí, y yo ahí, creo que donde está el 45 es donde no hay sombra, o sea, hay más sombra y es donde favorece más el abeto, por lo que bueno, estás el sol se comentando. mueve, De todas el sol se formas, mueve, se mueve que en el... Si Sven levanta la mano, le activamos el micro y si quiere Sí, participar, pues este es el momento. perfecto, me parece muy bien. No, con respecto a la imagen digo que el sol se mueve, quiere decir, esto no es todo el tiempo. Esto termina, toda la zona esta termina iluminada. ¿Me explico? Y toda esta zona, tanto aquí como aquí, termina con luz indirecta. José María, es que no te vemos el cursor. Te voy a poner, Ah, que claro, te voy porque a no lo poner, comparto yo. Sí, sí. dame un Claro, segundo, que te voy a compartir el control remoto y así tú puedes señalar. Vale, vale. ¿Vale? Dame un segundo. Ya lo tienes activado. En principio, ahora si tocas tú, es la pantalla. ¿Me estáis viendo o no? Ahora, sí. 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 Pues Además, esto, Sven ha escrito en el chat que dice 45 grados de inclinación y W es energía. sí, la energía de la Ahora potencia. sí vemos tu cursor. Pues sí, Claro, eso es lo que me refería. Esto es evidentemente una imagen estática, pero el sol se mueve, ¿no? En el horizonte. Toda esta zona de aquí, que está de azul clarito, ¿no? Todo esto termina iluminado, es decir, todo esto tiene insolación directa mayor o menor. Y la radiación indirecta se produce aquí en esta zona y cuando esté el sol en el otro lado, aquí, ¿no? En esta otra zona. Esta es la zona de luz difusa donde el abeto crece esos metros y esperamos 10 años y cuando esto se amplíe, se quite la siguiente corta periférica, los de al lado, pues ya tendrá esa ventaja. Pero ya digo que el abeto también se regenera en la nueva zona abierta, solo que no tiene ventaja, se regenera a la vez que la especie que esté allí. vale. Perfecto. Yo Recupero el control. Vale. sí, yo ahora mismo no veo más respuestas, o sea, preguntas, perdón, y lo que estaba pensando es Pablo, que nos hablaba de Valencia, que dijimos que hablamos antes que si no podía comentarlo después y dijo que le parecía perfecta la opción, con lo cual Pablo López Vila, si quiere levantar la mano, le podemos dar paso a través del micrófono para que intervenga y explique el caso de Valencia concreto, de Pino Carrasco, de... Mira, ha levantado la mano, con lo cual Mario va a darle permisos para que pueda hablar y ahora Pablo tendría que darle al micrófono para que se le oiga y pueda intervenir. ¿Pablo? Ha activado el micro, pero no se le oye. Sí, ahora mismo no se le oye. Estaba esperando un poquito a ver. Hola, hola. Ahora se te oye, Pablo, cuando quieras. Vale. Sí, nada, lo que yo comentaba es que lo que nos estamos dando cuenta aquí en Valencia, más concretamente la zona de Enguera, que es por donde yo me muevo, por la comarca esta, eh, que bueno, hace unos años, ya hace más de 10 años, yo creo, 2012, 2013, empezaron en los montes públicos bueno, a hacer cortas, ¿no? Y bueno, estas cortas llegó un momento que las paralizaron debido a la presión de los ecologistas con la intensidad que se estaban haciendo. Hay
algunas zonas que, bueno, que sí que reconozco que hay, que fueron bastante intensas, puede que la fracción de cavidad cubierta bastante menor del 25 o 20%, pero otras que sí que los trabajos, pues sí que la intensidad de corta pues fue menor. Ujú. En estas cortas, bueno, y en las que se han ido haciendo luego en otros términos colindantes, en Bolbaite y en otras zonas, eh, nos estamos dando cuenta nosotros, no sin echar el grito en el cielo para que los ecologistas aún se nos echen más encima, pero no está habiendo el regenerado que pensamos que debería haber, ni en las zonas más en las que hubo más intensidad, ni en las otras que aún, bueno, pues hay una fracción de cavidad cubierta más un 40%, que no se apretó tanto en las cortas. Ujú. Entonces, bueno, pues como estamos viendo eso bueno, y tengo pendiente aún a hacer algún plan más que tengo previsto, pues no sé si... A ver, está claro que lo mejor sería hacer una corta hecho. Ahí donde hacemos cortafuegos es donde el pino carrasco sale. Pero claro, las cortas a hecho aquí en el Levante pues están, vamos, Vale. prohibidísimas. Solo están, bueno, prohibidísimas por la ley forestal y solo permitidas en caso de plagas o cosas de estas. Entonces, pues la verdad, la mejor solución, a lo mejor es lo que comentabas del año B0, que no, pero es que ya te digo que no ha sido solo de esta corta, que en Volvaite se cortaron el 2016, hace poco, ahora se ha cortado, ya, bueno, hace poco ya 2021, 2022 y tampoco se ve ahí gran cosa. Pues es un poco todo. Eh, Aquí yo creo que los pinares están en un claro retroceso. Entonces, los que están en el límite, el regenerado cuesta mucho que salga. Solo ya aparte del suelo, las solanas ya dalas por que no va a haber regenerado y a las umbrías les cuesta. Más por la competencia arbustiva también. No, bueno, me estoy enrollando, no. No, No muy, sé muy bien cuál es mi pregunta, pero o sea, mi ejemplo, lo que quería decir era esto, que no entiendo muy bien qué sería lo mejor bueno, para conseguir el regenerado de estos aprovechamientos que hay por aquí. Pues muchas gracias por tu aportación, muy interesante y además directamente de la práctica, problemas reales, ¿no? Yo creo que, vamos, hablando del carrasco, ya sabes que tiene semillas, vamos, floraciones y piñas de muchos años distintos en la copa, ¿no? En su adaptación. El becerismo quizás influya menos que en otras especies, si es que realmente lo tiene. Eh, yo creo que la clave está en que necesita luz, muchísima luz. Y creo que lo ideal sería pasar a las cortas a hecho por fajas que, como técnicamente aplicadas correctamente, es decir, corta hecho, pero con una anchura muy pequeña, solo de 2 veces a 3 en la altura del arbolado. Pero si tenéis problemas hacia afuera, yo no las llamaría corta hecho, la podéis llamar de cualquier manera, incluso bosquetes, como hoy tanto le gusta a la gente. eh, y sí, yo creo que se regenerarían muy bien, ¿no? En cuanto al aclareo sucesivo uniforme, si se hace en carrasco, tiene que ir al 70 seguro o más, porque es que necesita mucha luz para regenerarse. De nada que tenga sombra, no se va a regenerar bien. Y luego, aparte de eso, pues hay otros problemas, como bien dice, quizás, bueno, ya sabes que el Mediterráneo tiene ciclos y quizás hayáis pillado unos años de sequía brutales, ¿no? Eh, Habría que probar. Lo que sí sabemos, porque lo hemos visto tú mejor que nadie porque estás allí, es que nuestros antepasados, nuestros compañeros sí que regeneraron y lo hicieron bien, ¿no? Luego se puede en principio hacer. Y luego probar, yo probaría cosas en ese sentido. En el carrasco lo principal es que necesita luz. Sin Ujú. luz no va a funcionar. Y en Sí. el caso de las cortas hecho por fajas tienes la ventaja de la luz
y la ventaja de que tiene cierta protección del arbolado, que yo creo que tampoco le viene mal, ¿no? Entonces sería probar, como tú dices, los cortafuegos está yendo de fábula. Luego, quizás la naturaleza te lo está diciendo, ¿no? Te está diciendo cómo habría que aplicarlo. A efecto de opinión pública, que no es solo ya un problema tuyo, mío, personal, sino es un tema mucho más amplio, está a nivel global el que expliquemos las cosas y que nuestra profesión no tenga tantos malentendidos, pero a nivel concreto el que digamos las cosas como queramos decirlas, pero hagamos lo que tenemos que hacer. Yo quiero aprovechar porque hay un comentario aquí de Sven Dominic que yo creo que está relacionado con el caso de Pablo, que dice creo que es una observación que dice, la primera observación a hacer es cómo está cubierto el suelo, si tiene gramíneas o matorral, que a lo mejor puede estar influyendo en la regeneración. No sé si tenéis algo que decir, o Pablo, si puedes Tienes el activar el micrófono micrófono y apagado. contestar. ¿Perdón? Pablo tiene el micrófono apagado, a lo mejor. Ah, bueno, pero si le Sí, da que, ahora. Exacto. que matorral, aquí debajo del sotobosque es matorral. Hasta que no subes hasta a Cuenca, que no están los montes limpios. Aquí todo matorral. Pues a lo mejor ese es el problema con el regenerado, que no puede competir con el matorral. A lo mejor es lo que quería decir Sven. Bueno, a efectos generales no suele ser, porque el carrasco gana al matorral siempre, ¿no? Con el tiempo. El problema es, según comenta Pablo, que no hay regeneración, no que la regeneración no prospera, ¿no? Si yo lo he entendido bien. Es exacto, que no se ve que haya regenerado. Y, y- y hay vías de saca que no hay matorral ni hay De tampoco todas hay. formas, siempre os queda una cuestión que no he comentado antes, el tema de sembrar, si veis que es la única manera, ¿eh? Sembráis con el carrasco una vez hagáis las cortas de regeneración, si veis que no prosperan y adelante. Pues sí, es una posibilidad que se puede incluir en los planes, sí. Plantar no tanto, pero sembrar es relativamente exitoso. Es exitoso y barato. Ujú. Vale, Muchas gracias por muchas participar. gracias. Ahora, sí. Sí, que no le había dado bien el micrófono. Tenemos una pregunta de Lidia Yusta Moreno que dice, en la primera corta por bosquetes se extraen de 2 a 3 pies. ¿Deben estar próximos a algún abeto padre para asegurar la diseminación? No, en principio no, no hace falta. Eh, o sea, tiene que haber abetos en la masa, lógicamente, si no, esto no tiene sentido. Pero no tiene que ser colindante a un abeto. Vale, o sea que sí, que lo que quieres decir es que haya, pero que no tienen que estar, o sea, que no tienes que elegir la ubicación del bosquete en función de dónde estén ubicados los Yo, abetos padre, digamos. ¿Qué distancia no. puede haber del abeto padre a la zona de diseminación? De hecho, algo que no he comentado es que hay que aprovechar para hacer los bosquetes con árboles que sean o bien no deseados o que sean árboles debilitados, árboles poco vitales, para abrir los bosquetes allí, ¿no? En cuanto a la distancia, ya digo, tiene que haber abeto en la masa. Si hay el abeto en la masa, estoy hablando de una hectárea básica y luego se multiplica por todo. En una hectárea da igual si el bosquete está al lado o no, el abeto llega, va a llegar. Ah, perfecto, sí, porque esa es una información yo creo que también bastante valiosa. Muchas gracias por las respuestas. Tenemos también a Ramiro González Cruz, que ha levantado la mano porque quiere intervenir. Entonces, Mario le va a dar paso, que yo creo que ya lo tiene. Así que, Ramiro, para poder intervenir, tendrías que activar el micrófono y hacer las preguntas o la aportación que consideres. No sé si... Bueno, No sé si- hola, buenas tardes. No he activado el micrófono, ha sido un error, pero ya que lo tengo, darle las gracias a José María porque ha estado muy bien, me ha encantado. Muchas gracias, muy ¿Eh? amable. Muchas gracias.
Sí, la verdad que ha habido varios comentarios aquí diciendo que, bueno, concretamente ha puesto qué crack. O sea que sí, la verdad que da gusto, no solamente el tema en sí, que a mí me parece muy interesante porque a mí la regeneración me parece algo muy curioso de estudiar, de entender, pero no solamente el tema en sí, sino también cómo lo estás explicando de manera que se hace como muy sencillo, o sea, al final se entiende perfectamente. No sé si alguien más quiere intervenir y hacer cualquier otra pregunta, estáis a tiempo, porque son las 6:27 y pues mira, Rosa Gil ha cogido y ha dicho, ahora, pregunta Rosa Gil que cuántos bosquetes por hectárea se deberían hacer, o sea, cuántos bosquetes por hectárea aproximadamente. Normalmente suelen ser 5 o 6. Es cuánto volumen extraes en un bosquete, el máximo volumen que puedes sacar y digamos que haces el cálculo, ¿no? Pero suelen ser de 4 a 6, 5 o 6, una cosa así, por hectárea. Vale, perfecto. Pues estaba comentando eso. Son las 6:27 y hemos estimado como unas 2 horas del café forestal. Si hay alguna otra pregunta que hacer o alguna aportación, estamos justo a puntito de terminar, con lo cual es el momento. Sí que hay una intervención de Rafael Díaz Solaz que comenta un café forestal muy interesante. Muchísimas gracias a José María y a los organizadores. Y bueno, por el momento estamos esperando a ver si alguien más se anima y si no, vamos a tener que dar por finalizado el café forestal. No sé si quieres hacer alguna aportación más, José María, antes de terminar. Nada, agradecer la participación y las preguntas, ha estado muy bien, muy interesante. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer de nuevo y nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, José María. Mira, Sven ha aprovechado, Sven Dominic, y dice, en la gestión del hayedo ambiental ajustamos el diámetro de los bosquetes en función de la altura del vuelo dominante. Ujú. Y luego el resto no paran de entrar, no me da tiempo a leer ni quién es, porque entran muchísimos diciendo que muchísimas gracias, que ha estado muy interesante, que muchas gracias, hasta la próxima. O sea que, José María, yo creo que quieren verte otra vez por aquí, ¿eh? Y nada, por nuestra parte, comentar simplemente que el próximo jueves, día 19, es el último café forestal de este año, el día 19 de diciembre, que tiene por título es Reconstrucción de geoformas y hábitats naturales para la restauración ambiental de espacios protegidos en las canteras del Pedrete. Así que, bueno, por mi parte, lo que sí que quería es agradecer a José María la ponencia, agradecer la forma de explicar, su disponibilidad y accesibilidad para responder a todas las preguntas, que la verdad que ha estado muy interesante porque no solamente ha sido la ponencia, sino que ha habido mucha participación, que al final yo creo que es lo enriquecedor de este tipo de cafés forestales, en el que la gente tenga acceso a poder preguntar todas sus dudas y además sean respondidas con tanta precisión y con tanto tan bien como las has contestado, José María. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos, yo por mi parte encantada de que tengamos un tercer y un cuarto café forestal si es preciso. Muchas gracias de nuevo, gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, hasta luego. Chao.